Nos complace aquí en Esferas de poder dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el historiador, político, dirigente de mucha trayectoria del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor Hugo Tolentino Dip. Doctor, gracias por el honor de acompañarnos. Gracias a ustedes, a ti por la invitación. Doctor, usted durante mucho tiempo estuvo al lado de Peña Gómez en el PRD. Nadie más que usted puede hablar, intervenir en estos momentos y dar consejos y trazar pautas en el Partido Revolucionario Dominicano, que actualmente vuelve a generarse un conflicto interno y por segunda ocasión se ve el conflicto del PRD en el Tribunal Superior Electoral, que al parecer se ha convertido en el chapulín del PRD en la actual coyuntura porque ha evitado que el partido esté dividido en dos pedazos actualmente. Nosotros quisiéramos saber qué fórmula, doctor, se le busca a la salida del PRD actualmente. ¿Cuál es ese elemento que usted entiende puede contribuir a que cese de una vez y por todas la división que actualmente reina en el PRD? Yo quiero subrayar que el PRD de hoy no es el PRD de José Francisco Peña Gómez. Y que las circunstancias que está viviendo el PRD de hoy no son las mismas que ha vivido en los distintos momentos en que ha habido división o separación o contradicciones entre sus líderes. Actualmente el PRD enfrenta y afronta una situación muy peculiar. Hubo una convención que eligió a un candidato presidencial que lo fue Hipólito Mejía. El señor Miguel Vargas Maldonado no aceptó la decisión de la base del PRD eligiendo a Hipólito Mejía. La comisión organizadora de esa convención, de ella no se puede dudar. Los mismos PRDistas que estaban allí, representantes de Miguel Vargas Maldonado, comprendieron perfectamente, puesto que tenían todas las formas para vigilar y para observar el proceso electoral convencional, tenían todos los medios para darse cuenta de que aquello procedía de manera transparente. Y fueron los primeros en darse cuenta de que su candidato perdía esa convención. Y perdió la convención, pero Miguel Vargas Maldonado no aceptó la decisión. No la aceptó y llegó al límite de parcializarse por el candidato contrario. Esa es la verdad. Eso lo sabe todo el mundo. Miguel Vargas Maldonado trabajó para que triunfara el Partido de la Liberación Dominicana. Y se alió con el gobierno, todo el mundo lo sabe. Él no pudo superar el problema de los resentimientos que lo abordaban tras la derrota que sufrió en la convención. Y puso buena parte de la militancia, la que lo rodeaba a él, la puso a trabajar a favor de Danilo Medina. Eso es una traición. Ahora bien, en el PRD es un partido de grandes actitudes generosas, se puede decir. Ha habido comisiones del PRD que sin embargo se han acercado a Miguel Vargas Maldonado para tratar de reconciliar y de buscar un arreglo a fin de que la unificación del PRD sea un hecho, muy a pesar de las dolencias, de los dolores que puedan tener uno u otro sector frente al otro. Esas comisiones no han triunfado. O sea, Miguel Vargas Maldonado de una u otra forma se opone a la unificación del PRD. Se opone de tal manera que él sabe perfectamente que él ha sido
ratificado como presidente del partido hasta el 2013. Y él llegó a decir que él había perdido mucho tiempo y que por consiguiente era hasta el 2014. Últimamente no está argumentando esas cosas. Pero ¿por qué razón no se unifica el PRD? ¿Cuál es la razón cuando se le han hecho tantas propuestas a Miguel Vargas Maldonado? Que Miguel Vargas Maldonado no tiene organismos en el PRD. Miguel Vargas Maldonado se está inventando organismos. Miguel Vargas Maldonado tiene un cascarón de PRD. Tiene un local y un cascarón. Y 2 o 3 personas que lo siguen, de los dirigentes más o menos conocidos, que lo siguen y que tratan de actuar reprimiendo a los otros, eliminando personas que pertenecen a los organismos, sacándolos de las listas de los organismos de la comisión política, tratando de traducirlo a los tribunales como actualmente están haciendo, llevándolo a los tribunales para expulsar a Hipólito Mejía y a otros dirigentes más, porque es que Miguel Vargas Maldonado no tiene verdaderamente el PRD en sus manos. El PRD está en las manos del partido que preside Andrés Bautista. Fíjate que yo no menciono a Hipólito Mejía por el hecho de que yo no quiero ver el problema del el PRD actual, un problema entre Hipólito y Miguel. No, es un problema de tipo institucional. Y por consiguiente hay que resolverlo de esa manera. Miguel Vargas Maldonado pretende hacerse un partido, inventarse para sí los organismos que están del otro lado, que fueron electos por determinados en elecciones libres y en elecciones hechas por los organismos que son los que designan a las instituciones en el partido y a los organismos del partido, por ejemplo las direcciones generales del partido. Jeanilda Vázquez, todas las direcciones generales del partido están del otro lado, en el partido que preside Andrés Bautista. Pero Miguel Vargas Maldonado pretende hacerse un PRD, inventarse las direcciones nacionales, inventarse una comisión política, un comité ejecutivo, para él pretender entonces cumplir con sus fines y con sus ambiciones. Yo les recomiendo a Miguel Vargas Maldonado, con la experiencia que me dan estas canas, que lo mejor que él puede hacer en estas circunstancias en que está cuestionado frente al problema de que esta persona, Zobeida Félix, vinculada al narcotraficante Figueroa Agosto, expresa que él recibió dinero de Figueroa Agosto. Yo le aconsejo que o reconcilie con el PRD o abandone sus ambiciones políticas, por el hecho de que verdaderamente sus actuaciones, primero esas actuaciones de negarse a reconocer el triunfo en la convención de Hipólito Mejía, y ya luego sus actitudes durante todo el proceso de la campaña electoral presidencial, más esto que sucede actualmente, lo marginan de manera definitiva de una posibilidad de triunfo, de constituirse en una persona creíble en la sociedad dominicana. Yo pienso que él debería abandonar la vida política y dedicarse a los negocios. Él es un hombre exitoso en ese aspecto. Doctor, ¿cuál es el futuro que se le puede augurar al PRD en una situación de esta naturaleza frente a este panorama? Yo creo que el núcleo que preside Andrés Bautista, integrado por todas las direcciones generales del partido, con la posibilidad de reunir la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional en razón
de que los estatutos generales del PRD expresan de manera clara que un número determinado de miembros de la comisión política o del Comité Ejecutivo Nacional pueden convocar esos organismos y proceder a activar el partido por ese camino. Yo pienso que lo que le ha faltado al grupo de Andrés Bautista es una actividad nacional, es una vinculación mayor con las masas del Partido Revolucionario Dominicano. Yo he insistido, lo he dicho más de una vez, que debería promover a nivel municipal, a nivel provincial, manifestaciones dentro del marco de los organismos del partido, dentro del marco de las instituciones que existen a nivel municipal y nivel provincial, que están vinculadas directamente con el núcleo de Andrés Bautista y de los de Orlando Jorge Mera y los demás. Hacer verdaderamente toda una movilización nacional que culmine ya luego con la convocatoria de los partidos, de los organismos del partido, como son la Comisión Política y como son el Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que eso ha faltado, pero yo no pierdo las esperanzas de que por ese camino sea que se resuelva el problema del PRD. Es decir, con una ratificación de parte de la base del partido de la existencia de un partido que es el que representa a Andrés Bautista. Tanto Andrés Bautista, el doctor Andrés Bautista, sí, Orlando Jorge Mera, como Orlando Jorge Mera, Gianilda Vázquez, en el cual está también Hipólito Mejía, pero yo no quiero dividir el problema del partido entre Hipólito y Miguel Vargas Maldonado, porque es un problema mucho más profundo. Es un problema de reivindicación de lo que son las verdaderas bases legales y las verdaderas bases populares del partido. Y en segundo lugar, es por donde el partido puede reencontrar lo que es su verdadero planteamiento ideológico, por el hecho de que lo que representa Miguel Vargas de ninguna manera podrá ser nunca una interpretación correcta de lo que es el socialismo democrático, lo que es la orientación socialista del Partido Revolucionario Dominicano dentro del marco de una sociedad, una interpretación democrática del socialismo como existe en tantas partes del mundo, como la interpretaba José Francisco Peña Gómez, que tenía una visión clara de lo que eran las transformaciones necesarias de la sociedad dominicana. Hay un proceso precisamente disciplinario en marcha motorizado por el PRD de Miguel Vargas Maldonado en contra de esos dirigentes que usted acaba de mencionar. Se propone incluso hasta su expulsión del Partido Revolucionario Dominicano. El fiscal nacional dice que han contravenido los estatutos del PRD. Un PRD sin estos dirigentes, ¿cómo usted lo vería? Pero, esa es una temeridad de parte de Miguel Vargas Maldonado. En primer lugar, él no tiene los mecanismos legales dentro del partido para expulsar a nadie. Él no puede expulsar a nadie, todo eso es un proceso, nada más hay que coger los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano. Yo pienso que el Tribunal Superior Electoral va a tomar los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano y le va a decir a Miguel Vargas Maldonado que eso no procede, que él no lo puede hacer. Pero además, Miguel Vargas Maldonado va a hablar de legalidad. Mira, a él lo obliga, los estatutos generales del partido lo obligan a convocar la comisión política de manera semanal. Él nunca ha convocado a la comisión política. ¿De qué institucionalidad habla Miguel Vargas Maldonado? Pero además debería convocar obligatoriamente el Comité Ejecutivo Nacional en determinados periodos. Él está obligado a hacerlo. Él no cumple con ninguna de las reglamentaciones existentes del Partido Revolucionario Dominicano. Pero él no tiene organismo, eso es un cascarón lo que tiene Miguel Vargas Maldonado. Lo que sucede es que Miguel Vargas Maldonado, aliado al gobierno de Leonel Fernández y vinculado a este gobierno, nada más hay que ver en la Cámara de Diputados cómo reaccionan muchos de los diputados de Miguel Vargas Maldonado, no todos, pero cómo reaccionan muchos vinculados totalmente, absolutamente de manera
yo diría, degradante con las directrices del presidente de la Cámara de Diputados, que son las directrices del Partido de la Liberación Dominicano, vinculados, asociados, se podría decir, algunos diputados de Miguel Vargas Maldonado, una cosa realmente lastimosa. Doctor, vamos a pedir su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el vicepresidente y diputado del Partido Revolucionario Dominicano, el historiador y educador Hugo Tolentino Dipp. Seguimos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Hugo Tolentino Dipp, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Doctor, usted como historiador, como político, tiene un gran dominio y ha sido parte de su postulado como abogado del derecho público y privado internacional. Actualmente hay dos situaciones internacionales que se debaten en el panorama jurídico internacional, el caso de Venezuela y el haitiano, pero vamos con el caso venezolano y después con el haitiano. Se ha dado un fenómeno en que un presidente electo no asume el poder en la fecha señalada y la Constitución, en el caso venezolano, no establece esa ausencia, absoluta. Sin embargo, el Tribunal Superior venezolano entiende que el presidente Hugo Chávez, el gobierno continúa y que el presidente Hugo Chávez puede tomar juramento cuando esté habilitado para ello. En un sistema democrático, en un sistema constitucional, doctor, ¿cuál es el significado que tiene esto? ¿Puede la Constitución a veces interpretarse cuando en modo general y de acuerdo al ordenamiento constitucional su aplicación es restrictiva en este caso? Sí, yo creo que el Tribunal Superior Electoral venezolano ha hecho una interpretación política que puede ser cuestionada, pero a mí me parece que lo cierto y lo real es que Hugo Chávez está vivo. Hugo Chávez ganó unas elecciones y por consiguiente el problema de la toma de posesión en términos de juramentación es muy relativa. Por ejemplo, la Constitución Dominicana establece que el 16 de agosto el presidente de la República toma posesión del cargo y jura ante la Asamblea Nacional un nuevo periodo, pero que lo puede hacer frente a cualquier magistrado. Es decir, que le da la posibilidad, y sucedió una vez con el doctor Joaquín Balaguer. No tiene la obligación absoluta de jurar frente a la Asamblea Nacional. Ahora, en el caso de Venezuela, yo creo que el problema que se plantea es un problema de tipo político fundamentalmente. Hugo Chávez yo creo que está en una situación difícil. Yo creo que no quiero intervenir y hacer especulaciones en cuanto a... Pero yo pienso que por lo que dice la prensa y eso, difícilmente Hugo Chávez podrá ejercer la presidencia de la República con la plenitud que se requiere en términos de salud. Entonces yo creo que el partido de Hugo Chávez no debería darle largas al problema. Yo creo que se debería cumplir con los aspectos constitucionales que deciden que toma posesión, que ejerce la presidencia de la República el presidente del Congreso, el presidente del Congreso de Venezuela, y ya luego proceder a unas elecciones en el plazo de 30 días como lo establece la Constitución venezolana. Y yo estoy convencido de que eso es lo que más le conviene al partido de Chávez. Que el partido de Chávez no debe perder tiempo, sino aprovechar determinadas circunstancias
políticas, circunstancias emocionales para proceder a esas elecciones, por el hecho de que yo estoy seguro que ganarían esas elecciones con un margen muy amplio el candidato que suceda a Chávez o que señale Chávez o que ya ha señalado Chávez como ha sido el candidato, como ha sido el vicepresidente Maduro, que Chávez en principio lo ha señalado como su sucesor. Tengo el temor de que darle largas al asunto puede crear divisiones dentro del propio marco de del partido de Chávez. Por consiguiente, a mí me parece que esa salida va a ser una salida perentoria, porque yo creo que la salud de Chávez es muy precaria. Sin embargo, no es la mejor salida, la de querer prolongar a Chávez como presidente de la República, sino buscarle una alternativa. Y debería buscársela el mismo Chávez en la medida en que él tenga las facultades que le permitan tomar una decisión de esa naturaleza. El hecho de que la figura del vicepresidente en Venezuela sea señalada y no electa mediante el voto directo por la población, y de que realmente esa sucesión la tenga en manos, a falta del presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué significado en términos jurídicos políticos usted le ve a esta situación? Que no se esclarezca que el vicepresidente es una figura electa en elecciones como la tienen países como el nuestro. Bueno, no, esa es una fórmula constitucional que tienen los venezolanos. El vicepresidente no sucede al presidente de la República en caso de ausencia definitiva del presidente de la República, es decir, que él lo sucede el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces se procede, en los 30 días siguientes se proceden a no tardar más de 30 días, se sucede a unas elecciones. Y en ese caso, entonces, bueno, Maduro puede ser candidato, pero no, él no sucede a Hugo Chávez, sino el presidente de la Asamblea Nacional. Se convocan unas elecciones, bueno, y ahí se tendrá un nuevo presidente. Yo insisto en que lo conveniente para el partido de Chávez es proceder lo más pronto posible a ese dentro de esa línea. ¿Qué sucedería en la democracia venezolana, en el partido de gobierno, sin ese liderazgo mesiánico del presidente Hugo Chávez? Ese liderazgo arropante, arrollador e imponente, y que de una vez y por todas ese vacío de liderazgo quede en el panorama político de Venezuela. Yo creo que va a haber un vacío, indudablemente, si desaparece Chávez. Pero yo creo que el gobierno de Chávez y el partido de Chávez tienen la mayoría del pueblo venezolano. Porque de Chávez se conocen algunas cosas, pero no sé, mucha gente no se da cuenta de que Chávez ha hecho transformaciones muy importantes en el seno, en el interior de la sociedad venezolana, y que ese partido goza de una indudable preferencia en el pueblo venezolano. Yo creo que el pueblo venezolano votaría a favor de el partido que representa a Chávez y que lo representa en este momento Diosdado Cabello y Maduro fundamentalmente, ¿no? Aunque hay otras personas que tienen también oportunidad de ser candidatos a la presidencia. Doctor, es mucho de lo que se habla del tema migratorio, del tema dominico-haitiano, de ese maridaje que muchas veces tiene conflictos, pero que es un maridaje que al parecer se torna imperecedero. Ha sucedido realmente un acontecimiento entre la República Dominicana y Haití con el tema de los haitianos que pretendían penetrar en la semana que acaba de transcurrir el país sin las documentaciones debidas. Se generó un conflicto que realmente pudo haber sido manejado de la mejor manera y evitar
un conflicto. Desde el punto de vista integral, ¿cómo usted, que ha tratado mucho estos temas y nos ha hablado muchos de ellos, pueden abordarse temas circunstanciales como el que sucedió en Dajabón? Fíjate que el problema que se presentó con Haití ahora ha sido resuelto por el presidente de la República, no por la ley, sino por el presidente de la República, no por acuerdos específicos, sino por el presidente de la República. Eso no va a ninguna parte. Eso deja el problema intacto, a menos que el gobierno no establezca toda una estrategia para resolver verdaderamente el problema de la inmigración haitiana. Mira, yo quiero subrayar que la República Dominicana, pero eso para establecer la cosa de manera bien clara, la República Dominicana no puede soportar una inmigración indiscriminada, es decir, una frontera abierta de esa manera, porque es que no soporta la República Dominicana sus condiciones, su economía, su situación social, no soporta una inmigración de esa naturaleza masiva, que crea problemas tremendos en la sociedad dominicana y los agrava de más en más. Por consiguiente, hay que reglamentar la inmigración en nuestro país. Existe una ley de migración que fue manipulada, que fue hecha en el 2000, en el gobierno de Hipólito Mejía, aprobada por el Congreso Nacional, pero que desgraciadamente fue manipulada por algunos sectores y metieron ahí el tema haitiano de manera subrepticia y casi subliminal, estableciendo ciertas cosas acerca de lo que era el tránsito, las características que tenía el tránsito del que habla la Constitución, puesto que la Constitución dominicana tradicionalmente ha dicho que son dominicanos los que nacen en la República Dominicana, a excepción de los hijos de diplomáticos y los que están de tránsito. Naturalmente eso significaba que los haitianos que estaban aquí en el país, durante la vigencia de esas constituciones, que nacían en el país, eran dominicanos, puesto que la Constitución se lo consagraba. Eso se le ha negado, eso ha sido fuente de problemas y constituye fuentes de problemas con los haitianos. Ahí está la Junta Central Electoral negándole pasaporte a haitianos nacidos aquí, que trabajan aquí, que están totalmente asimilados, que son realmente dominicanos. Nunca se ha querido enfrentar ese problema y decir cuántos son, vamos a ver a la luz de la Constitución cómo resolvemos ese problema de los nacidos aquí dentro del marco de esas constituciones, y a partir de ahora ya la Constitución establece que la Constitución ya no establece que son dominicanos los nacidos aquí, sino que, bueno, no se quiere enfrentar de esa manera. Pues se aprobó una ley de migración en el 2004, en el gobierno de Hipólito Mejía, y no se hizo el reglamento. Entonces la Constitución se quedó, esa ley de migración se quedó en el aire y no se aplicó. Mientras tanto, venga a negar que si negábamos por un lado la nacionalidad y por otro lado militares haitianos y dominicanos, civiles, militares y dominicanos, buscones, hacían lo que les daba la gana en la frontera y se aprovechaban del tráfico ilegal de los haitianos, traían haitianos para que trabajaran en las fincas. Fulano de tal que tiene una finca pedía un buscón, tantos haitianos se lo llevaban, el otro que trabajaba en las construcciones, el propio gobierno era el primer contratante de haitianos ilegales, no contratantes porque sin contrato, y seguía el desorden.
O sea, nadie regularizaba la situación. Se pasan 8 años del gobierno de Leonel Fernández permitiendo ese desorden de manera sistemática y auspiciando ese desorden, porque había razones de tipo político para quedar bien con los que empleaban a los haitianos, o sea, los dueños de factorías de arroz, los dueños de siembras de arroz, de café, de cacao, en el azúcar, en fin, oportunismos políticos por encima de lo que significaba toda aquella inmigración que creaba problemas y que no se regularizaba. Hay que partir de un principio. El Estado Dominicano es soberano y por consiguiente en materia de inmigración ejerce su soberanía y las decisiones del Estado Dominicano son soberanas y deben ser aceptadas por todo el mundo y ningún país puede intervenir a menos que el Estado Dominicano no tenga convenciones, acuerdos internacionales firmados y aprobados por el Congreso Nacional que no los obliguen a determinar comportamiento frente a las inmigraciones. Es decir, hay que respetar los acuerdos internacionales, lo que conlleva eso como respeto a los derechos humanos y muchísimos aspectos más. Por fin se hace el reglamento de la ley de inmigración, se hace el año pasado. Entonces apliquen el reglamento, pero aplíquenlo de manera total, no lo pueden aplicar de manera parcial. Pues el reglamento dice que hay que poner en marcha determinadas instituciones, que hay que poner en marcha tanto en la República Dominicana instituciones en la misma frontera que puedan regularizar la inmigración. O va a seguir esa inmigración por debajo, van a seguir los militares y los civiles buscones y eso permitiendo el tráfico de haitianos. Con este problema actual, en que se impide a 1000 y pico de haitianos entrar, que viven en la República Dominicana, que trabajan en la República Dominicana, se les prohíbe entrar al país, pero sin embargo se decía, y dice la noticia y dicen los comunicadores claramente que a muchos los dejan entrar, que sin embargo muchísimos entraban en motores, es decir, sigue el tráfico. Entonces con estos hay una medida que son los que entraban de manera regular por la frontera, entonces hay una medida que parece una medida prejuiciada, que parece una medida que no responde verdaderamente a la legalidad, sino al oportunismo político o a una concepción de lo que es la legalidad totalmente equivocada. Ahora, ¿por qué si esas personas trabajaban en la República Dominicana no se les regularizó su situación? Diciéndoles a uno, no, usted no puede, o sí, usted puede. O sea, ejerciendo la República Dominicana los derechos que tiene a través de la ley de migración. ¿Por qué eso se dejó así? ¿Por qué se siguen permitiendo que otros entren ilegales y a estos no? Entonces, de ahí interviene entonces el presidente de la República. O sea, lo que está haciendo es un remiendo a la situación. Debería verdaderamente crearse una comisión seria por parte del gobierno que emplazara al gobierno haitiano para que se llegue a un entendimiento sobre el problema de la inmigración haitiana. El gobierno dominicano tiene que trazar sus líneas bien claras. ¿Necesitamos inmigrantes haitianos? ¿Cuántos necesitamos? Bueno, esos son los que deben venir. ¿Cómo deben venir? ¿Al cabo de qué tiempo deben venir? Pero, por ejemplo, hay interpretaciones increíbles, interpretaciones a través del reglamento y de la propia ley que obligan cada 4 meses a los haitianos que se les permite venir con un pasaporte a volver a Haití. Todo eso es una locura. ¿Cómo usted puede desplazar? Existen reglas. Yo fui estudiante en el extranjero, en Francia, durante muchísimos años, y yo lo que tenía que hacer era reportarme todos los años, simplemente establecer la legalidad de mi residencia en Francia como estudiante.
Bueno, pues aquí tiene que ser hecho de esa manera, de una manera civilizada y humanitaria. Usted no puede obligar cada 4 meses, cada 4 tiempos a una persona a regularizar su situación. Es decir que yo creo que el Estado Dominicano tiene que tomar su ley, tiene que tomar su reglamento, tiene que establecer entonces una forma de aplicación de esa ley, de ese reglamento. Debe emplazar a Haití de manera diplomática a establecer unos acuerdos acerca de la inmigración haitiana. Existieron esos acuerdos, una vez se hacía, pero esos acuerdos existen en muchísimas partes del mundo. En la Florida iban personas de las islas y todavía van a cortar caña a la Florida, en los Estados Unidos, pero van con un estatuto específico. Cortan la caña, le sitúan parte del dinero en los bancos de sus naciones, de sus países, y se le entrega una parte del dinero y cada año vuelven a su país. El problema es ese, necesitamos la inmigración haitiana. Bueno, ¿cuántos necesitamos? ¿Cuántos en la caña? ¿Cuántos en el café? ¿Cuántos en el cacao? ¿Cuántos en el arroz? ¿Cuántos en las construcciones? Pero yo he visto documentación aquí, documentos aquí de los constructores, que en cuanto dicen van a paralizar la ley dominicana que establece que solamente se pueden emplear tantos empleados, empleados extranjeros en determinadas áreas, y que el 70% debe ser dominicano, y eso no se cumple, es que no se cumple nada. Pero no se cumplen, y eso tiene que ser un proceso paulatino de convencimiento, de ejercicio de la soberanía bien entendido, con carácter humanitario, dándose cuenta de que se es respetuoso de lo que establecen los derechos humanos, sin esa negativa sistemática. ¿A cuántos son? ¿Cuántos son los que nacieron aquí, los hijos de haitianos que nacieron aquí, en las constituciones que decían que los nacidos aquí eran haitianos? Pero no, anda por ahí un grupo de nacionalistas que lo quieren negar todo, que la República Dominicana se está haitianizando. No es cierto que se haitianiza. Los haitianos que vienen aquí, se quedan aquí, lo que hacen es que se dominicanizan, porque eso es lo que les conviene. No es por el amor que tengan a la cultura dominicana ni nada, sino porque les conviene dominicanizarse, porque eso les permite a ellos asimilarse y tener menos problemas. Es decir, que hay una serie de interpretaciones tan falsas, tan prejuiciadas, que nos llevan a que este problema se prolongue de manera indefinida. Y mientras tanto, bueno, pues siguen llegando haitianos y siguen instalándose en la República Dominicana, y de una u otra manera se las apañan para encontrar una determinada legalidad. ¿Cuántos encuentran la legalidad y pasan? Entonces, son ustedes mismos los que están provocando el problema por no enfrentarlo como lo deben enfrentar. Bueno, ha sido un gran honor, doctor, tenerle aquí en Esferas de Poder para tratar los temas como usted siempre lo hace, con la debida autoridad, en su condición de historiador, político, educador. Para Esferas de Poder realmente ha sido más que una satisfacción su comparecencia, que espero que se repita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ex canciller, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el historiador, el doctor Hugo Tolentino Dit. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.